eso es muy importante, pero es secundario. Y entonces yo veo como las redes sociales se volcan en una sola cosa. Por ejemplo, felicidades por todo el que participó ayer, pero céntrense que eso no va a traer la libertad de Cuba. Céntrense que lo que va a traer la libertad de Cuba es que todos acabemos de salir para la calle. Últimamente, ves que lo digo, yo, Díaz Niurka Salcedo Verdecia, no lo repito más, porque no les interesa, porque hay muchas cosas por el medio. Es vergonzoso ver que se reúnen entre ambos gobiernos, negocian a espaldas de todos nosotros. Mientras tanto, los 1067 presos políticos siguen presos. Mientras tanto, muchos presos políticos que no tienen comida, que no tienen ropa, que no tienen zapatos, que los hijos están igual en la calle. Es vergonzoso. Y la oposición fajándose por si la canción de no sé quién sirvió o no. Es una falta de respeto, siempre lo digo. Estoy decepcionada, no hay apoyo. Si sales a las redes sociales a pedir ayuda para un preso político, ahí te van a criticar. Entonces, si haces porque haces, pero si no haces porque no haces. Mientras tanto, me estoy desgastando. Ahí está que el privado la gente me llama y yo calladita trato de ayudar, quitándome lo mío, llegando al punto que sean los míos los que hoy no tienen para. Si no les importa la libertad de Cuba, pues nada, pónganse a hacer música, canciones, vivan la vida, pero no interrumpan lo que sí les importa, la libertad de Cuba, porque vemos gente en peligro. Me siento sola. Mira cuántas miles de veces yo he salido en las redes sociales a decir, vamos para la calle, vamos. ¿Quién me acompaña? Siempre son pretextos y más pretextos, o porque estamos lejos, es increíble, o por lo que sea. Pretexto, estoy cansada de pretextos y excusas. Yo he mantenido una presión muy grande contra este régimen, haciendo presión para no irme, porque esto mucho poco es donde nací, es lo mío, es lo que por lo que yo he luchado y no me quiero ir del país. Pero ¿qué voy a esperar? ¿Hasta cuándo? No hay comida, no hay. Una caja de pollo, 15,000 pesos. ¿Quién sostiene eso? ¿Quién lo aguanta? Sinceramente, caballero, la gente, lo que de verdad sí le importa la libertad de Cuba dentro de la isla, únanse. Ya no se desacrediten más. Ya déjense de estar con inventos. Son inventos y más inventos y más inventos. Y todos los días hay un tema de que hablar. Es un entretenimiento. Y no se centran para salir para la calle y hacer lo que toca, tumbar la dictadura, pero no la puedo tumbar yo sola. Pero estoy harta de tanto entretenimiento. Estoy llorando de la impotencia de no poder hacer más. Yo no sé qué esperan. La gente se cae en la calle de hambre y de necesidad. Las personas mayores, en el banco no hay dinero prácticamente ni en los cajeros. Es increíble. Y mientras tanto, sale cualquier estupidez y allá se van toda la oposición a esa estupidez, a compartir esa estupidez y a fajarse encima, como si eso fuera a traer la libertad de Cuba. Se los dice una madre dentro de la isla, obstinada, cansada. Lo único que va a traer la libertad de Cuba es que salgamos todos para la calle, ya para que vengan y me lleven preso. Si en un final, pero al menos si me llevan presa, me van a llevar con la convicción de que yo lo dije. Entonces, es entretenido con la misma historia. Ya está bueno ya está bueno ya. ¿Hasta cuándo las madres van a soportar que los hijos estén sin medicina, sin comida, sin leche, sin proteína? ¿Hasta cuándo los apagones? ¿Hasta cuándo van a seguir aguantando? Yo no aguanto más, de verdad. Ya yo no aguanto más.
No hay más opción que salir para la calle o todo el que se pueda ir que se largue. Porque el cubano merece lo que tiene. ¿Por qué? Por cobarde. Porque nada puede ser más indignante. Nada puede ser más indignante que tú levantarte, que tus niños te digan que tienen hambre, que le des un vaso de leche y no podérselo dar. Nada puede ser tan indignante mientras tú ves en el televisor todo este cocotuce con la barriga cada vez más grande. Yo no aguanto más. De verdad se los digo. Yo no aguanto más. Y miren, estoy aquí tras la cámara diciendo que lo que toca es calle. Calle, no hay que poner fecha, es que cuando salga el primero, salgamos todos los demás, pero no pasa eso. Cuando sale el primero, lo que hacemos es arratonarnos, se llevan al primero, lo meten preso y otro familiar más pronunciándose que no tiene alimento para ese que se llevaron y encima dejó a su hijo y no tiene nada para darle. Señores, por favor, Cuba no aguanta más. 1066 presos políticos y esta dictadura tiene la cara de decir que en Cuba no hay presos políticos. La gente me llama al privado a pedirme ayuda, señores. ¿De dónde más se va a sacar? ¿De dónde más? Mientras que veo montones de cosas y me hago la estúpida, me hago la que no veo. ¡Basta! ¡Basta ya! Basta ya, esto no es ni de ayuda, esto no es ni de donación, esto no es de nada, esto es calle, lo que toca es calle y ya. No hay solución, y como no hay solución, ellos no se van a ir sencillamente, porque a ellos no les interesa, porque los que tienen hambre, necesidad, miseria somos nosotros, por tanto y demás somos nosotros los que tenemos que resolver esto. Pero la gente no hace caso. Las personas prefieren estar viendo cualquier libertad de Cuba. Mientras tanto, nosotros seguimos en las mismas posturas que voy a seguir porque sí me interesa que Cuba sea libre. De verdad que sí. Y llegará el momento, aunque sea yo salga sola, no me importa. Dios, patria y libertad. Libertad para todos los presos políticos. Todos esos familiares que hablan, que están cansados. No hablen tanto. Únanse, que eso es lo que hace falta. Más nada que eso. Calle.